Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919 Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Bienvenidos a otra emisión del programa de la Iglesia del Redentor, programa número 5, señores. 5 programas ya, hoy 1 de mayo de 2025, en el Día del Trabajador, estamos acá. Esto no es un trabajo, esto es una delicia, ¿no? Hacer este programa. Amén, siempre llevar la palabra del Señor no hay día de descanso. No hay día de descanso, ahí todos los días se trabaja. Hoy estamos como siempre con Fausto, Capo del Mundo, en los controles como siempre. Nuestro hermano Ariel Alonso, pastor de la iglesia. Está Florencia también, nos está filmando hoy Flor. Tenemos una invitada especial hoy, la señorita Alma Alonso, muy bien, tomando un tecito. Mira, porque claro, mañana es feriado, entonces no hay clase. Entonces hoy no tiene responsabilidad y mañana tampoco. La dejamos descansar hoy. No, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Tiene que estudiar. Está bien, pero no cursa. No cursa, no es un montón, no cursar es un montón. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa muy especial, con una entrevista a un pastor muy querido, el pastor José Gardellini. Vamos a tener muchas lindas canciones, vamos a empezar con una en un rato. Vamos a contar un poquito sobre la iglesia perseguida en Sudán. Y por supuesto vamos a tener una palabra linda al final con el pastor Ariel Alonso. Así que vamos a comenzar con una canción. Vamos a escuchar a Año Cero, Fue por Amor. la histeria de mis días es tu imaginación. Vuelvo a despertar.
Bien, estamos de nuevo acá en el programa de la Iglesia del Redentor. Escuchamos recién a Año Cero, ahí con Bongarrá, Juan Pablo Bongarrá, el amigo también Javier Barreto, una banda que ya se viene tocando hace muchos años. Esta canción fue Por Amor, preciosa canción. Gracias Fausto por pasarla. Estamos en Facebook Live, ahí nos estaba saludando Nelly recién, nos está viendo por Facebook. Después comentanos, Nelly, si nos estás escuchando por la aplicación también, que es muy importante también escuchar todo bien, porque en el Facebook Live nosotros en el momento de la canción charlamos un poco, ordenamos algunas cosas, y eso sale todo. Pero si lo escuchan por la aplicación, todo eso que charlamos en el Facebook no sale, escuchan la canción correctamente, la entrevista correctamente, así que bueno, todo eso. Hemos tenido un fin de semana en la iglesia muy bendecido, muy interesante, más que bendecido, exactamente. Fue de gran bendición, ¿no? Bueno, como siempre arrancamos los sábados en la iglesia de Redentor, que está en la calle Muratures 757. Exacto. Villa Centenario, la iglesia de Redentor es una iglesia bautista. Hace 56 años, ¿puede ser? 56 años cumplimos ahora el 20 de junio. El 20 de junio que está plantada la iglesia ahí. Y bueno, y estamos trabajando con los más chiquitos, que vienen los padres, los traen, están los maestros. Sí. Después tenemos los preadolescentes, donde también se vienen y compartimos un poco. Lo importante es de compartir, como hablábamos con los chicos, es la palabra del Señor con cada uno de ellos. Y plantarle la palabra, no a los más chiquitos, y cuando van creciendo, creo que, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, que aún de grande no se apartará de él. Exactamente. Y fue la verdad fue un sábado de mucha bendición. El domingo también tuvimos culto general, donde pudimos alabar al Señor, escuchar su palabra, donde pudimos estar en comunión, ¿no? Con todos los hermanos. Exacto. Y es un momento lindo de estar ahí presente, alabando al Señor, escuchando su palabra. Uno puede alabar con las canciones, ¿no? Siempre se habla de entrar en la presencia. La presencia de Dios está en todos lados, porque Dios es omnipresente, ¿no? Pero como que uno se disponga a preparar el corazón para poder escuchar la palabra por medio de las alabanzas, y después una predicación preciosa que te agradecemos, Ariel, por traernos la palabra. Bueno, uno se va lleno del Espíritu para poder durante la semana seguir continuar la semana. Después estamos con los lunes con el curso de electricidad domiciliaria con el profesor Diego Duffy a las 19:30. Este lunes arrancamos a las 7 de la tarde. Este lunes se adelanta media hora. Adelantamos media hora. ¿Por qué? Se está extendiendo mucho el curso, una hora le queda corta al profe, claro. Y evaluaron con el profesor y los alumnos arrancar a las 7 y terminar 8:30, 9. Sí, no se hace muy tarde después. Se hace muy tarde después. Y la verdad es que es de gran bendición porque están viendo gente de diferentes lugares. Muy bueno. Hoy llevé a cabo algo lo que había aprendido en el curso, en casa, conexiones. Ya estuve en práctica, y la verdad que sí, que te ayuda bastante. Alma no saltó nada en casa, no se perdieron fuego los cables, ¿no? No, bien. Y bueno, uno te va ayudando, ¿no? Todas las herramientas, todo lo que conocimiento viene bien para hacer cosas en casa. Muy bueno. Y ahora nos están viendo Nelly. Qué grande Nelly. Mabel Petroni también. Mabelita. Mabelita. Un abrazo grande para Luisito Petroni, que se está recuperando de una gripe bastante fuerte que estaba teniendo. El domingo estuvo ahí, pero estaba medio cachuzo ahí. Y Mabel también. También le mandamos saludos a don Raúl Pérez. También se está recuperando de una operación fuerte. Sí, hay varias personas de la iglesia que están recuperándose o tratando de llevar una enfermedad. Así que los saludamos, los bendecimos en el nombre del Señor. También recordamos que los domingos a las 5 tenemos el estudio del libro de Romanos. Estuvimos estudiando este domingo Romanos 16 y 17, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, así que estuvimos analizando esos dos versículos. Nos llevó tiempo para analizar esos versículos, son muy profundos, así que vamos a seguir intensificando, utilicé una palabra de la escuela, intensificando el estudio del libro de Romanos este domingo a las 5 de la tarde, así que los invitamos a todos a que puedan venir hasta la iglesia. Tenemos el estudio el estudio del libro, y luego tenemos el culto a las 18 horas. Exactamente. Así que bueno, ese fue el panorama de este fin de semana en la iglesia. Vamos a escuchar otra canción ahora y vamos a volver y vamos a hablar un poquito de la iglesia perseguida. Vamos a escuchar un tango. Sí.
Perdón, sí, ¿qué pasó? Nelly nos está corrigiendo, 58 años. 58. 58, nos quedamos con 56. 58, muy bien, Nelly, está bien, gracias por corregir. 58 años enclavados ahí en Villa Centenario. Bueno, escuchamos un tango cristiano. Pancho Martel, un gran artista que escribió mucho folclore para el Trío Mar del Plata muchas veces. Ahora nos muestra un tango que se llama Mordí la banquina de la vida. Vamos a escuchar. Salí a la vida como si fuera un cero, bien equipado con cuanto opcional. El tierro a fondo sin ver el cuentavueltas y ningún diodo que indique precaución. Lejos las luces eran como un hechizo y rayas dobles no quise respetar. Más importante era llegar primero e ir más lejos que todos los demás. Pero mordí la banquina de la vida y vi de lleno contra el guardarray. Y entre la sangre y los hierros retorcidos vi que alguien me vino a salvar, que no era mía sino de la sangre y el poder de hacerme caminar. Y con el rostro entre las manos yo le agradecí el milagro de poderlo hallar. Volví a la ruta, motor, chapa y pintura, y en el ablande ahora voy en paz, porque hoy disfruto de todo el panorama y no me inquieta que viene más allá. A cada rato consulto yo el tablero, la hoja de ruta y el retrovisor. Viene a mi lado mi eterno compañero y en el estéreo me envuelve su canción. Porque mordí la banquina de la vida y vi de lleno contra el guardarray. Y entre la sangre y los hierros retorcidos vi que alguien me vino a salvar, que no era mía sino de la sangre y el poder de hacerme caminar. Y con el rostro entre las manos yo le agradecí el milagro de poderlo hallar. Mi compañero me dijo, yo soy la ruta, la velocidad y la vida. Ninguno llega a destino si no es por mí. Muy bien. Ahí está, terminado el tanguito ahí de Pancho Martel. Mordí la banquina de la vida, dice, ¿no? La gente que quiere andar con su propio camino, se pega el palo, hablando de términos automovilísticos. Pero Dios nos rescató, te rescata de los fierros retorcidos y dice, y vi que mi sangre era su sangre, ¿no? Que la puso en la cruz por nosotros. Muchos cristianos que creen en este Señor Jesús, que creemos nosotros que derramó su sangre en la cruz, están sufriendo persecución. Venimos hablando de la iglesia perseguida desde el primer programa. Estuvimos hablando de Corea del Norte, sí, de Somalia. La semana pasada hablamos de Libia y hoy nos toca Yemen y hoy nos toca hablar de Sudán. En Sudán hay una persecución también muy importante. En Sudán hay casi 50 millones de personas. Es un país que está al sur de Egipto, tiene también frontera con el Mar Rojo, está enfrente de Arabia. Y de esas 50 millones de personas, aproximadamente 2 millones son cristianos. Sudán avanzaba hace unos años hacia una libertad religiosa, pero hubo un golpe de estado y una guerra interna que tiraron por tierra toda esperanza, y los cristianos vuelven a estar otra vez en peligro. Ninguno de los dos bandos que están en guerra interna simpatiza con los cristianos, y el conflicto ha dado a los extremistas islámicos más oportunidad para atacar. Hasta la fecha se han dañado más de 100 iglesias y se ha secuestrado y asesinado a varios cristianos. Y los cristianos de Sudán, que llegaron a la fe desde un contexto musulmán, que es la religión predominante, se enfrentan a duras represalias por parte de sus familias y sus comunidades. Por eso tienden a mantener su fe en secreto, incluso entre sus propios hijos. Tras un año y medio de guerra, Sudán ahora es un escenario de mayor desplazamiento y hambruna en el mundo, con casi 9 millones de personas obligadas a huir de sus hogares.
Debido a esto, los cristianos también están sufriendo penurias excepcionales, porque las comunidades locales los discriminan y no les prestan la ayuda necesaria, y gran parte de la población cristiana de Sudán, que podría haber ayudado con la distribución de ayuda, se vio obligada a huir también del país. ¿Qué cambió durante este año? La guerra vigente en Sudán aumentó la vulnerabilidad de los cristianos, haciendo que su país suba 3 puestos en la lista mundial con respecto al año pasado. El año pasado estaba en el puesto 8, ahora está en el puesto número 5. El extremismo islamista ha aumentado en ambos bandos del conflicto, y aprovechando esta caótica situación de seguridad. Los grupos sacaron provecho y aumentaron sus ataques a las comunidades cristianas. La lucha por la supervivencia en Sudán se puso muy difícil, y se enfrentan a mayores peligros y a disminución de propios recursos. ¿Cómo sufren las mujeres, por ejemplo, la persecución en Sudán? Bueno, en el 2020, el gobierno civil de transición introdujo una serie de cambios positivos que habían proporcionado mayores libertades y mayor protección para las mujeres. Entre eso se había puesto la obligatoriedad de necesitar permiso de los familiares varones para poder viajar. O sea, ellas necesitaban permiso de los varones para poder viajar. Esto se eliminó en el 2020. Y también se eliminó la mutilación genital femenina, que era un castigo también. Pero, lamentablemente, la guerra volvió todo para atrás. El golpe militar y el recién estallido de los combates provocaron una gran ola de violencia sexual contra las mujeres. Además, el testimonio de la mujer se considera de menos valor que el de un varón. Por lo tanto, estos ataques a ellas, si bien son denunciados, no se tienen en cuenta porque no tienen valor la voz de las mujeres. En este contexto, las mujeres cristianas y las que se convierten del Islam son especialmente vulnerables a la violencia sexual. Pueden enfrentarse a peligros como no tener la justicia necesaria, arresto domiciliario, matrimonios forzados, divorcio, pierden la custodia de los hijos y por supuesto también pierden la herencia, ¿no?, que les puede dejar sus familias. ¿Y los hombres cómo lo sufren? Bueno, los hombres lo sufren generalmente porque pueden debilitarlos económicamente, pueden abusar de sus familiares mujeres. Los hombres cristianos también sufren una persecución, como puede ser, los acusan de terrorismo y apostasía, ¿no? Y son muchas veces acosados laboralmente y desplazados o expulsados de sus hogares. Y son rechazados por sus familias y tienen que vivir debido a la presión. Alia es una persona, una chica, es el nombre ficticio, por supuesto, siempre ponemos nombres ficticios porque para cuidar la integridad de la persona. Dice: hay muchas enfermedades, caemos enfermos, necesitamos medicinas para curarnos y curar a nuestros hijos. Tenemos tantos retos, uno para que Dios escuche mis lágrimas y ve esta situación y la guerra. Uno diría siempre que uno ora para que Dios escuche la oración, ¿no? Y esta chica dice: oro para que Dios escuche mis lágrimas. Como están sufriendo, ¿no?, los hermanos cristianos en Sudán. Estamos resistiendo y hemos puesto a Dios en primer lugar para que nos ayude. No nos hemos olvidado de Dios porque está con nosotros siempre, día y noche, dice Alia. ¿Qué hace Puertas Abiertas? Esta organización de la cual siempre tomamos información. Trabaja a través de las iglesias locales colaboradoras de Sudán para ayudar a los cristianos perseguidos, con capacitación para sobrevivir a la persecución y con formación de discípulos y proyectos de capacitación económica. ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? Bueno, podemos orar. ¿Cuáles son los motivos de oración que tenemos para Sudán? Los cristianos se han visto atrapados en el fuego cruzado durante la guerra civil. Tenemos que orar por la paz, para que esta paz vuelva al país y para que los creyentes no sean objetos de ataque. Damos gracias a Dios por los cristianos que siguen sirviendo a los más vulnerables durante la guerra. Oremos para que Dios preserve y proteja su valiente testimonio. Y también pidamos a Dios que esté con los creyentes sudaneses desplazados por la violencia en Sudán. Orá para que se escuche el clamor de quienes sufren y que el Señor los libere. Como siempre decimos, estamos agradecidos que en Argentina tenemos la libertad, pero sabemos que en otros países no hay libertad. Oramos por ellos. Vamos a seguir trabajando sobre esta cuestión porque es necesario hacer conocer al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, que hay muchos hermanos, más de 380 que están sufriendo persecución. De 380 millones, que sufren persecución. Entonces, nuestro deber como hermanos es orar por ellos y estar apoyando de la manera que uno pueda apoyar. Así que, país número 5 en el ranking es Sudán, en África,
el Estado Islámico está haciendo estragos contra los cristianos. Vamos a escuchar una canción y después vamos a venir con una entrevista al pastor Gardellini. Escuchamos una canción del trío Salta, folclore, la canción se llama Por Siempre. En ti me siento seguro, en ti he puesto mi esperanza, confío plenamente en ti, mi vida está fundada en ti. Que suene ese charango. Eso. Por los verdes cerros de Salta seguimos cantando al Creador. En ti me siento seguro, en ti he puesto mi esperanza, confío plenamente en ti, mi vida está fundada en ti, por siempre yo te cantaré, por siempre yo te adoraré, quiero agradarte por siempre, quiero vivir para ti, por siempre. Desde que fui joven, en ti puse mi confianza y mi esperanza. Y cómo olvidar que por ti he sido sustentado aún antes de nacer. Y allí, desde el vientre de mi madre, tú fuiste el que me amó. Por eso, y cuánto más será siempre mi estandarte el glorificarte. Y aunque pude ser testimonio a muchos todavía, me ha faltado servirte. Por eso se llena mi boca de tu gloria y alabanza, para así poder por siempre adorarte. Por siempre yo te cantaré, por siempre yo te adoraré. Quiero agradarte por siempre, quiero vivir para ti, por siempre yo te cantaré, por siempre yo te adoraré, quiero agradarte por siempre, quiero vivir para ti, por siempre. Bien, escuchamos al trío Salta ahí con Jorge y Samuel Echazú, grandes amigos ya de salteños, para Lourdes, que hoy no nos está mirando Lourdes, pero le mandamos un saludo, porque cuando lo vea los va a reconocer. Bueno, vamos a escuchar la entrevista del pastor Gardellini, vamos a escuchar las primeras dos preguntas, donde nos cuenta su testimonio. Escúchenlo porque es muy importante, tiene un testimonio muy lindo, y vamos a poder disfrutar de él y aprender de lo que Dios hizo en su vida. Vamos a escuchar esta entrevista. Con la entrevista que le propusimos desde acá, desde el programa de la Iglesia. Estamos con el pastor José Gardellini, pastor muy querido en la Iglesia del Redentor. Él está en España pastoreando una iglesia, y amablemente aceptó la entrevista que le propusimos desde acá, desde el programa de la Iglesia del Redentor. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta que hacemos siempre a todos los invitados es ¿cómo conoció al Señor? Y nosotros conocemos su testimonio, pero queremos que mucha más gente lo pueda conocer. ¿Cómo conoció a Cristo? Hola Hernán querido, qué gusto poder estar contigo y a través de este medio también poder saludar a todos aquellos que están escuchando este programa tan precioso, porque todo aquello que hacemos para Dios y para su gloria realmente tiene inmenso valor. Bueno, mira, mi testimonio, como tú ya lo conoces, es muy particular. Yo tengo hoy 72 años, voy a cumplir 73. Yo conocí al Señor a los 22 años.
yo fui un hippie de la época de los años 70, Nos fuimos de nuestras casas y nos fuimos a vivir a comunidades. Nos fuimos a vivir en una comunidad en una isla del Tigre. Ahí empezamos a usar drogas y además del tema de la droga, porque a veces parece que fuese solamente la droga y no es solamente la droga, sino que leíamos mucho, estábamos en la India secreta, el Egipto en los caminos de Siddhartha, Hermann Hesse, Ray Bradbury, el Egipto secreto, practicábamos la meditación trascendental, buscábamos todas estas cosas que nos enseñaban, la cristalización del ser astral y todo, el nirvana y todas esas cosas que surgieron en esa época, en ese mundo tan existencialista que yo viví. Lo que pasa es que eso me llevó a andar por caminos muy especiales. En el año 70 se empezó a hacer una obra de teatro aquí en Argentina llamada Hair, que significa pelo, que se hacía ahí en Bartolomé Mitre y Uruguay, en el extinto Teatro Argentino. Y bueno, esta obra era una obra hecha por hippies y que hablaba sobre la nueva era, sobre la guerra de Vietnam, toda una obra de protesta de la juventud que se rebelaba contra todos los movimientos sociales agresivos, por decir así. Así que ahí yo trabajé en Hair y bueno, yo tenía un papel que hacía de un poco del cacique de la tribu y cantaba una canción que decía: yo y Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, fui expulsado del cielo, estoy condenado de aquí a la eternidad. Y me burlaba de Dios y decía: bueno, vamos todos para abajo, que es más divertido estar abajo que estar arriba con Dios. Así que, como verán todos los que están escuchando, me estaba metiendo en problemas, Así que bueno, se hizo GEA muchos años. Después vino otra obra, Jesucristo Superstar, donde también trabajé. Se hizo el casting y yo pude entrar, y mi papel en Jesucristo Superstar era el demonio, era el encargado de torturar a Judas para entregar a Cristo y después llevarlo al suicidio. Estoy hablando todo esto y contando todo esto de una forma muy resumida. Podría dar muchos detalles de los trabajos psicológicos que se hicieron para cada escena, la droga y todo lo que había alrededor de todo eso, ¿no? El día que fuimos a estrenar esta obra, que había durado 6 meses de ensayo, casi 8 horas por día, el día que fuimos a estrenar esta obra, aparecieron terroristas y quemaron el Teatro Argentino, y hoy hay una playa de estacionamientos ahí, y que era de Romay en aquella época, y así que fue todo un caos, fue todo un lío. Y yo, particularmente con el tema de la droga y todo, ya no sabía distinguir si lo que estaba pasando o me lo estaba imaginando. Así que empecé a sentirme muy paranoico, empecé a huir, me fui al campo. En el campo empecé a estar muy mal, escuchando gritos adentro mío, de mi familia, de mis padres, de mis vecinos, de la niñez, que gritaban que yo los estaba lastimando de alguna forma, así que me quedaba paralizado, escuchaba gritos dentro mío. Estaba solo en el campo, ¿no? En una estancia de 400 hectáreas estaba solo, así que vi que ni siquiera podía estar ahí, así que me fui como un vagabundo, me fui a la costa, en aquella época en que Gessel era una colonia alemana, ¿no? No era lo que es hoy, ¿no? No había aeropuerto y por supuesto no había la ciudad que hay hoy. Así que me fui ahí, estuve habitando entre Villa Gesell y Cariló, en los médanos, debajo de los tamariscos, con todos los perros abandonados que me seguían y estaban a mi alrededor. Y ahí, comiendo de los tachos de basura, muy loco, muy asustado, muy espantado, sintiendo risas dentro mío. Las noches eran un espanto, fue muy feo todo ese año. Me acuerdo de los días de lluvia, que yo me cobijaba debajo de las plantas, y me acuerdo los perros que se me juntaban alrededor, ¿no? Y me daban calor.
Fue realmente un tiempo muy, muy espantoso para mí, y la policía me llevó preso. Me llevaron preso, me fui a tribunales por un delito de drogas, y estando en tribunales me llevaron al subsuelo, al calabozo número 21, y ahí en ese calabozo, en el travesaño de la puerta, escrito por otro preso, decía: pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Esa frase era una frase para mí muy extraña, porque tiene que ver con un hippie de la era psicodélica, ¿no? Con un discípulo de Deep Purple, de Jimi Hendrix, de todo lo que estaba pasando, de la nueva era, que tenía que ver Jesucristo, ¿no? Sin embargo, yo no pude dejar de leer eso, y empezó a gestarse dentro de mi corazón un quebranto como nunca tuve. Así que me puse a llorar con todo mi corazón y empecé a clamar. Y dije: si vos sos el que decís que sos, me estás escuchando. Si sos Dios, me estás escuchando. Si no soy un tonto que está hablando al aire, pero si me estás escuchando, cuida mi vida. Yo no, el minuto que viene no lo quiero vivir, no quiero vivir más así, pero tampoco quiero morir, no sé qué hacer, por favor, protégeme. Y así llorando me quedé dormido. A los 4 días se pierde mi prontuario, me dan la libertad por falta de méritos, me encuentro de nuevo libre. Yo no tenía dónde ir, yo hacía 5 años que me había ido de mi casa, mis padres estaban muy mal por culpa mía, así que me fui a buscar a unos amigos que vivían en un pueblo llamado Berazategui, ahí, y cuando llego, uno de mis amigos, uno de los hippies que había estado conmigo, viene corriendo con un libro en la mano diciendo: Beto, me convertí al Señor, ya no me drogo más, mirá, y me abrió el libro y me mostraba una foto que lo habían bautizado vestido de blanco, y yo, la verdad, dije, pobrecito, ¿no? Parece que está más loco que yo. Sin embargo, él me llevó a la iglesia, y cuando el pastor empezó a hablar, en una iglesia muy pequeña, el pastor empezó a hablar, ahí me vino el quebranto de nuevo. Ahí Dios me hizo acordar que yo había orado y que Él actuó y me sacó de esa cárcel y me trajo a una iglesia. Salí de la cárcel y nunca había entrado yo en una iglesia evangélica, no tenía ni idea. Así que ahí mismo me entregué al Señor, ahí me quebranté, Dios me sanó, me libró completamente, yo nunca más me drogué, y ahí cambió mi vida. Ahí me quedé a vivir en la iglesia, un hermano me dio donde dormir, otro hermano me dio trabajo, aprendí, empecé a trabajar, cuando me puse bien, que ya podía coordinar, porque yo tenía muchos espantos, me asustaba mucho y seguía escuchando voces y tenía pánico, pero bueno, fui liberado por la gracia de Dios y empecé a estudiar. Yo terminé mis estudios y me recibí, soy técnico en máquinas navales, y ese fue mi oficio. Yo reparé barcos durante muchos años, y también volví a la casa de mis padres, que también se convirtieron al Señor, también mi hermana, y fue algo precioso para mí. Este es un poco el testimonio. Dios me perdonó mis pecados, lavó mis heridas, mis preguntas fueron respondidas, porque existo, porque vivo, a dónde voy, de dónde vengo. Puso mis pies sobre la roca, me enseñó un camino nuevo y limpio. Él cambió completamente toda la perspectiva. Él me llenó de su gozo, de su paz, me dio consuelo, me perdonó mis pecados, todos los platos que yo he roto, todas las cosas que yo había hecho, que las cuales me atormentaban. Él me libró de toda culpa, pagando el precio por mí en la cruz del Calvario, y no solamente por mí, sino por todo aquel que crea en Él y que abra su corazón y que busque su socorro con humildad y con arrepentimiento. El Evangelio de Cristo es un evangelio de poder para la salvación de las almas, y ese es nuestro mensaje hasta el día de hoy. Este año hace 50 años que yo conocí al Señor. Yo me convertí en el año 1975. Así que puedo dar fe. Antes lo creía, ahora ya lo sé. Ya lo sé.
que Dios es fiel y que todas sus promesas son sí y son amén, y que Él se alegra cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta cuando una persona dice: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, yo creo en ti. Hay fuegos artificiales en los cielos, hay fiesta verdadera, hay gozo en el corazón, y sobre todo hay salvación para las almas. Un abrazo enorme y espero que sea de bendición para muchos de los que estén escuchando, que no tengan temor de acudir a Cristo, y además que puedan contar con la iglesia. Hay iglesias y hay pastores y hay hombres y mujeres dispuestos a servir a todos aquellos que buscan al Señor. Ve a una iglesia, busca al Señor, no te quedes con la duda, confía en Él, porque Él es fiel para responder cada una de tus. Una vez que aceptó el Señor y empezó a concurrir a una iglesia, y calculo que después de un tiempo habrá sentido el llamado pastoral. ¿Cómo fue ese llamado pastoral? ¿Se negó? ¿Lo aceptó enseguida? ¿Tuvo lucha con el llamado? Es importante para mucha gente que está con un llamado pastoral y no lo puede reconocer o tiene miedo. Cuéntenos un poquito cómo fue en su caso. Bien. Gracias, Hernán, por esta pregunta que me haces. ¿Cómo he llegado al pastorado? Es una pregunta preciosa y que particularmente es mi vida, es mi don y es el llamado que yo he recibido de parte de Dios. Hay una situación de dolor y de espanto en lo que yo he vivido antes de conocer a Cristo. Yo he sido un hombre que ha usado drogas, he sido un hombre que he tenido problemas espirituales haciendo de demonio y de haber hecho muchas cosas que estaban en contra de Dios. Un día me regalaron una Biblia y cuando yo leía una hoja de Apocalipsis que salía una bestia con un cuerpo de leopardo y alas de águila, yo corté esa hoja, la llené de marihuana y me la fumé, ¿no? Es decir, la Biblia no me decía que se tomó este tipo, ¿no?, para ver estas cosas. Así que el dolor y el espanto que yo viví no era mío solamente, sino que yo he vivido en comunidades y he visto chicos y chicas sufrir realmente horrores a causa de la droga, a causa de las pesadillas, a causa de visiones, a causa de muchas cosas. Tendríamos que hacer otro programa para contarte anécdotas de sufrimientos de chicos en la droga, de mis amigos, ¿no? Entonces, cuando yo conocí al Señor y cuando pude caminar, porque más o menos fueron unos 6 meses hasta que, digamos, me fui coherente de todo y fui libre de todo en la iglesia, y yo pensaba mucho en mis amigos, yo amaba a mis amigos, así que me fui a buscarlos. Después de 6 meses de estar en la iglesia me fui a la comunidad, y cuando llegué estaban, más o menos eran 11, y estaban sentados armando cigarrillos de marihuana y porros, ¿no?, como se les dice, bueno, joint, se les decía joint en aquella época, y estaban ahí sentados ahí alrededor de la mesa. Yo me senté con ellos, con saco y corbata, me acuerdo que fui, y ellos me tiraban humo en la cara y se burlaban de mí, y yo les prediqué el evangelio, les dije: miren lo que me pasó, yo conocí al Señor, me pasó esto, y bueno, algunos se enojaron, se levantaron, otros se fueron, porque mi cambio era muy completo, ¿no? Ayer era todo sexo, droga, rock and roll, y hoy me venía yo con Jesucristo, ¿no? Así que bueno, cuando vi que ya estaban lejos, me fui. Lejos me refiero a que ya estaban colocados, ¿no? Así que me salgo de esa casa y cuando voy caminando 3 vienen atrás mío y me dicen: Beto, nosotros creemos lo que tú has predicado. Queremos recibir a Cristo en el corazón. Así que oré por ellos y por supuesto, como no tenían ellos donde ir, me los llevé.
Así que me lo llevé a la iglesia pequeñita, era una iglesia de unas 15 personas, no era una iglesia grande. Y sin embargo, esta gente, con tanto amor, uno alquiló una casa, los pusimos en la casa, empezamos a buscar comida, una garrafa, cosas, todo para empezar, y yo trabajando con ellos, enseñándoles lo que yo ya había aprendido, y además yo ya trabajaba, un hermano me había dado trabajo, y yo estudiaba. Así que bueno, era toda una cosa muy compleja, pero estos tres que yo llevé, a su vez trajeron a otros amigos, y después se convirtieron otros conmigo también. Así que de golpe me encontré yo con menos de un año de haber conocido al Señor, llevando adelante un centro de rehabilitación con 14 chicos. Ahí yo he aprendido no solamente la necesidad de vivir por las almas y enredar mi vida con la vida de los demás, porque eso es lo que hace un pastor. Un pastor prácticamente no tiene propia vida, su elección ha sido de parte de Dios vivir para los demás y buscar ministrar a los demás. Eso me llevó a estudiar profundamente la palabra. Yo con un año ya me había leído varias veces la Biblia, empecé a trabajar con ellos, y ese centro de rehabilitación duró 20 años, hasta el año 96, y tengo muchísimas historias. Por eso también cuento las historias, porque creo que son muy enriquecedoras y de mucho testimonio. Eso me ha llevado a ejercer un pastorado sin ser pastor. En el año 84 sí, ya la iglesia me reconoció, fui primero ordenado diácono, antes en el año 80 creo, y en el año 84 fui ordenado pastor por un presbiterio. Por supuesto que lo que la iglesia ve, uno no es pastor porque te digan que eres pastor, uno es pastor porque la iglesia reconoce el ministerio o el don que te ha sido dado por el Señor. Yo no servía a mis hermanos y a mis amigos por buscar un título de ninguna forma. Yo hacía lo que Dios ponía en mi corazón, y la verdad que ponía todo mi corazón en la tarea de cuidar a tantos hijos de Dios que Dios ponía bajo mi cuidado, y eso, bueno, de alguna forma es ser pastor. La iglesia lo reconoció, y yo por supuesto lo acepté, y a partir de ahí, bueno, seguí haciendo lo mismo, solamente que con una responsabilidad y una cuota mayor de responsabilidad delante del Señor por la autoridad a la cual representaba, ¿no? Un pastor es un padre, es un hombre que está al servicio de la iglesia, no la iglesia al servicio de los pastores. Hoy hay muchas cosas que están al revés, tristemente, ¿no? Pero las iglesias no existen para los pastores. Los pastores, Dios los ha puesto, son hermanos, ovejas de la misma lana, con mismas necesidades, pero que Dios les ha dado el don, la gracia de poder cuidar las almas con un amor profundo y eterno, que es el amor con el cual nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido cautivados, nosotros hemos sido enamorados de Cristo, y que vivimos para servirle y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su inmensa y gloriosa luz admirable. Eso me llevó al pastorado. Fui pastor de la iglesia en Hudson, ahí en un pueblo. Después estuve en una iglesia, en una organización eclesial con la cual me asocié, y después, bueno, fui enviado de misionero a Europa, que es donde estoy hoy. Y bueno, la razón del pastorado, o cómo llegué al pastorado, fue simplemente esa, fue el camino que recorrí yo sin buscar el ser pastor. Bueno, fui hecho pastor por Dios. Dios me puso en mi corazón esta carga, primero con mis amigos, hoy con toda la iglesia del Señor,
y hoy más que nunca, después de 50 años, ya mi claridad y mi perspectiva es más madura, Como dice Pablo, no digo que lo haya alcanzado, pero voy hacia ello, prosigo hacia el blanco para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Creo que estamos en los últimos tiempos, creo que hace falta pastores y varones de Dios que levanten su voz con claridad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y el Señor. Muy bien, acá estábamos escuchando al pastor José Ardellini contando el testimonio, cómo el Señor lo rescató, cómo el Señor lo buscó, cómo él aceptó al Señor Jesús como su Salvador, y cómo fue llamado el pastorado. Impresionante ese testimonio que tiene. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Queremos agradecer a Pablo, que nos estás viendo también. Gracias, Pablo, por estar ahí. Claudito Precedo también. Claudia Zacarías también. Claudito Precedo se perdió el tango. Después le voy a pasar bien el link completo con el programa para que escuche el tanguito de Pancho Martel. Seguimos escuchando la entrevista. Ahora le preguntamos al pastor cómo él ve la iglesia en Europa, y nos va a responder. Esta es la primera parte. La semana que viene tenemos una segunda parte, también por demás interesante. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. El Señor lo llevó a Europa hace varios años, sé que estuvo por Países Bajos también, ahora está en España desde hace un tiempo, estable. ¿Cómo está Europa en relación con el Evangelio? ¿Está muy secularizado? ¿Hay apertura? Cuéntenos un poquito desde su experiencia. Bueno, querido hermano, la respuesta a esta pregunta en la historia que puedo relatar respecto a esta pregunta sobre mi misión y cómo está Europa. Como te relato anteriormente, yo fui un pastor que surge de trabajar con mis amigos y de ministrar, por supuesto, en la iglesia. Y nuestro ministerio, además del tema de rehabilitación, fue sembrar obras, abrir obras. Nosotros, yo y mi esposa, por eso digo nosotros, hemos abierto varias obras allá en Argentina, en varios lugares, y también fuimos enviados a Holanda a abrir obras. En Holanda había una familia que pidió ayuda y a la iglesia, y bueno, me enviaron a mí solo por 2 meses, pero en esos 2 meses en Holanda, en Den Helder, un pueblo de Holanda, en esos 2 meses se convirtieron en unas 30 personas. Empecé a visitar a muchos matrimonios mixtos, matrimonios casados con latinos, holandeses y latinas, o holandesas y latinos. Y bueno, se empezó a convertir mucha gente, empezaron a pasar cosas muy lindas, y claro, en esos 2 meses se levantó una iglesia. Entonces decidimos, el Señor, mejor dicho, decidió que yo debía quedarme ahí, y por lo tanto, bueno, obedecí, fui a buscar a mi familia, y mis hijas eran pequeñas. Mi hija tenía 7 años y mi otra hija tenía 16. Así que nos fuimos, vendimos todo en Argentina y nos fuimos para Holanda, todo a cuesta, a nuestro costo, ¿no? O sea, no es que ninguna iglesia nos pagó ni nada, fuimos nosotros, fuimos allá a Holanda, y empezamos a trabajar en esta iglesia en Den Helder. Fue muy fuerte la tarea. Después la iglesia empezó a crecer y vinieron de otros pueblos, de 50 kilómetros, de un pueblo llamado Alakmaar, vinieron a esta iglesia porque escuchaban la palabra. Entonces junté a los hermanos de esa iglesia, de ese pueblo, y abrimos otra obra allí en Alakmaar. Y así sucedió otra vez lo mismo con Ámsterdam. Así que se abrieron 3 obras: Den Helder primero, Alakmaar después, Ámsterdam al final, y también una obra que apoyamos en Zwolle, un pueblo que está a unos 180 kilómetros de Den Helder. Y hoy esas iglesias a su vez han abierto otras iglesias, así que ahí hay unas 6 iglesias
que son de alguna forma fruto de lo que Dios ha querido hacer con nosotros allí. No somos nosotros, es, como dice Pablo, la gracia de Dios. Y en el 2006 volvimos aquí a España, vinimos aquí a España, y acá establecimos algunas obras, de las cuales, bueno, ahora yo estoy pendiente de la iglesia aquí, El Sembrador, en Reus, y atendemos también y colaboramos con varios ministerios alrededor, en Asturias, en Gijón, en San Carlos de la Rápita, en Amposta, en Cartagena, en varios lados, en Alicante, donde estamos ministrando también y ya enseñando, porque yo ya soy un pastor grande y me dedico a enseñar. El problema de Europa es muy grave, porque Europa ha echado al Dios de la Biblia, y hoy Europa está a punto de ser islamizada. La cantidad de musulmanes que hay acá en Europa es impresionante. Mi ventana, yo vivo en un pueblo de Cataluña, yo a la ventana levanto a la mañana y las mujeres con los burkas pasan por ahí y parece que estuviese viviendo en Palestina. Y ellos tienen el propósito, lo dicen abiertamente, ¿no?, que ellos van a conquistar con sus vientres el Alabá, que es lo que ellos reclaman, ¿no? Dicen que España es de ellos, porque ellos estuvieron aquí 700 años hasta que vino la reconquista desde Castilla, y bueno, los musulmanes están aquí, no solamente aquí, sino en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania. Ahí ya hay pueblos y hay barrios donde rige la ley Sharia. Y aquí en España va a pasar eso también. Ellos así lo tienen planeado, porque para colmo, como el gobierno es un gobierno que va hacia la Agenda 2030, permite la emigración ilegal, estas pateras que vienen con todos los que vienen, que son realmente soldados, no son niños hambrientos, son soldados que vienen para acá. Y bueno, hay una cantidad impresionante, y se va a islamizar. Nosotros estamos predicando el Evangelio con todo nuestro corazón. Hay muchas iglesias en España, aunque quizás sean pequeñas en relación con las iglesias en Argentina, pero Europa tiene un problema de islamización muy grave, muy grave, y que bueno, yo creo que todo esto apunta a que estamos a las puertas del reino de Dios, apunta al falso profeta, apunta a la caída de los imperios, apunta a la última guerra que tiene que suceder, apunta al gobierno mundial, apunta a todo el caos que se está viviendo. Europa no está al margen de eso. Nosotros en la iglesia buscamos justamente, creo que todo pastor que es buena atalaya sabe que el Señor viene pronto, y que el Salmos dice que su pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Creo que los pastores debemos hoy preparar a los hermanos para recibir a Cristo y para saber pasar estas olas oscuras que vienen sobre la humanidad, y en especial sobre Europa en estos tiempos. Y bueno, esto nos lleva a un compromiso mayor, porque creo que el hecho de estar aquí y permanecer por amor a la iglesia y ser claro en la predicación de la palabra, ¿no? Hoy ya no hay tapujos, así que Europa está así, está al punto de ser islamizada. Ya ellos están logrando echar fuera la Biblia y imponer el Corán. Así que bueno, que Dios nos guarde. Muy bien, ahí estamos escuchando cómo el pastor Gardellini ve en Europa cómo está entrando el Islam tan fuertemente, con todo, ¿no? Con la idea de islamizar todo Europa, ¿no? Y arrasar con el cristianismo, como
podemos ver que están en otros lugares donde son mayoría. La semana que viene tenemos una segunda parte de la entrevista con el pastor, también muy rica como la que escuchamos recién, así que los invitamos a seguir acá. Pastor. Bueno, gracias Ernie. La verdad que es un testimonio muy enorme del pastor Gardelini, lo hemos escuchado, ha venido a nuestra iglesia a predicar, ha estado junto con nuestro pastor Osvaldo Presta, y lo hemos conocido y uno lo va conociendo, y todo lo que sucedió antes de conocer al Señor, la verdad que el milagro que hizo el Señor es impresionante, y lo que sigue siendo en la vida de él y todo lo que transcurrieron, ¿no? Falta mucho más y tampoco voy a adelantarme a lo que va a venir, claro, pero tiene un testimonio y muchas cosas que van sucediendo, y a veces vemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, y es muy emocionante. Y hoy le quería compartir en Juan 5, donde vemos que habla un poco del paralítico que estaba en el pozo, y dice Juan 5:6, dice: cuando Jesús lo vio acostado al paralítico, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre automáticamente fue sanado. Pero la pregunta que nos hace el Señor es: hace mucho tiempo que llevas acá, y hace cuánto que estás en ese lugar, que seguís encarcelado, que seguís cuestionándote, o seguís pasando situaciones en tu vida, como contaba hoy el pastor, ¿no? Una vida que sabía que estaba haciendo las cosas mal. Hace tanto tiempo que estás en ese lugar oscuro, y hoy el Señor te dice: ¿quieres ser sano? Está en nosotros abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando uno abre el corazón a Cristo Jesús, empieza a pasar un montón de cosas. Primero de todo empieza a restaurarnos, y nosotros empezamos a declararle a Jesús nuestras vidas, y empezamos a pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, y vemos cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a obrar en nuestra vida. Pero el Señor dice que Él está a la puerta, y en que abre la puerta, Él cenará con nosotros. Jesús siempre está a la puerta de cada uno de nosotros. Jesús siempre está al lado tuyo, solamente está esperando que uno le abra la puerta, y el Señor, una vez que entra, empieza a sanar nuestras vidas. Lo que nos habla la palabra de Dios, y lo que comentaba el pastor, vemos un cambio radical en su vida, que en el momento más oscuro, el momento más desesperante, que estando preso, y se arrodilló y le dijo: si si sos realmente lo que dicen, salvame. Uh-huh. Puso a prueba a Dios, y automáticamente Dios actuó en su vida, porque automáticamente su vida empezó a cambiar momentáneamente. De a poco su vida fue transformada, como hace el Señor de nosotros. Y empezamos a poner a prueba a Dios, y decimos: Señor, yo ya no doy más. Si realmente es verdad todo lo que se habla, todo lo que dice la palabra de Dios en la Biblia es real, entonces ayúdame. Y cuando uno hace esa declaración de corazón ante el Señor Jesucristo, y empezamos a abrir nuestro corazón, empezamos a abrir nuestra mente, y dejamos que Él actúe, empieza un cambio radical en tu vida. Y eso lo que empieza a cambiar, empezás a vivir una vida para Cristo Jesús. Todo lo demás empezás a ver que no tiene sentido. El sentido es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde te sentís bien, un lugar donde sos escuchado, un lugar donde Cristo te ama, un lugar donde no vas a ser juzgado, sino vas a ser escuchado. Y hoy por hoy creo que la sociedad, y en el lugar donde vas, contás y te cuestionan si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si lo tenías que hacer de esta manera. Cristo te escucha, y Él te da la respuesta exacta. Amén. Para tu vida. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo de todo corazón y nos arrepentimos de todo nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos
de todos nuestros pecados y dice, ¿querés ser salvo? Hoy en el lugar que estás, si nos estás escuchando a través de Facebook o nos estás escuchando a través del link de FM Fuego, te invito a que tomes esta decisión. ¿Querés ser sano? Sí, que sí, cerrá tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, en este jueves, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias, papá, porque hoy podemos estar compartiendo el mensaje de Cristo Jesús a través de este lugar, a través de esta radio. Bendice la radio. Y ahora, Señor Padre, si hoy has escuchado por primera vez y tomaste la decisión de seguir a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor, te tomo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Y, Señor, te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Y me quiero despedir con este mensaje de Claudio que dice, esos versículos de Juan 5 fue la primera vez que Dios me habló. Amén. Yo tenía 38 años. Amén. Y se lo conté a Profe de Z y a Betty Robén. Ese versículo dice, ¿quieres ser sano? Ardió en mi corazón. Por eso él nos dice que también fue bendecido en la escuela. Así como le pasó a Claudio, así como el pastor recién leyó ese versículo, también vos podés ser sano. ¿Querés ser sano? Jesús está a la puerta de tu corazón. Abrirle la puerta para que Él entre y sea tu Señor y Salvador. Nos vemos el jueves que viene. Jueves que viene, 8 de mayo, si Dios quiere. Acá estamos en la Iglesia del Redentor. En los controles, como siempre, Fausto, Cabo Dilmondo. Hoy nos visitó Alma, una genia total. Gracias, Flor, por estar filmando a todos nosotros. Pastor, gracias por todo. Gracias. Nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga. Bendiciones.